ella ya nos ha contado que es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente también, aparte de que tiene una consultora sobre comunicación, ella es asesora en la Comisión de Comunicación del Vaticano, en la Secretaría de Comunicación del Vaticano. Ella nos va a hablar, la conferencia, que es breve, quiere iluminarnos acerca no solo de que el contenido de nuestro mensaje pues tiene que tener una orientación cristiana, sino también el propio proceso de comunicación debería atender a esta dimensión. Pero ya no desvelo más para que sea ella la que hable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y espero no cansaros. Yo seré lo más breve posible. Empezáis un estudio más a fondo sobre cuestiones de comunicación. Yo no os engaño, en el contexto eclesial no es fácil ser comunicador. Yo estoy en este ramo desde muchos años, desde hace muchos años. Y la verdad es que la Iglesia como estructura, que es comunicación, porque o sea, está hecha, diseñada, enviada, creada para comunicar, en la posmodernidad, o sea, en la modernidad y en la posmodernidad ha tenido una crisis de desencuentro con medios, en parte ya desde Pío IX y todo, es decir, y de Pío X, con todo el surgimiento del racionalismo, de la visión moderna del mundo que quería apartar todo lo religioso, empezó a haber una especie de desencuentro entre el magisterio de la Iglesia y los procesos comunicativos del momento. Eso no se solucionó del todo. O sea, la Iglesia asumió medios, creó el Observatorio Romano, Pío IX, para poder contrarrestar las hojitas que se hacían contra la Iglesia de una manera terrible en esa época. Se creó luego el Observatorio Romano en 1931, la Radio Vaticana, con Marconi, o sea, con el inventor de la radio. O sea, quiero decir, la Iglesia no le daba la espalda a los medios y de hecho fue extraordinariamente valiente en la incorporación de nuevos medios. Sin embargo, había como un telón de fondo de una lucha, una guerra. Ahí estaban medios usados para cosas que al parecer de la Iglesia destruyen al hombre, le confunden, etcétera, y la Iglesia intentando usar bien esos medios. Esa historia, no sé si la habéis estudiado, es muy interesante ver cómo el desarrollo de la relación entre la Iglesia y los medios ha sido, como digo, amor-odio. Nosotros somos este eslabón de esa cadena. Y lo que quería decir es que más o menos en el año 63, 64, Marshall McLuhan, que fue un enorme, digamos, visionario de la comunicación, fue el que inventó la expresión aldea global, fue el que se dio cuenta de lo que los medios electrónicos iban a hacer muchísimo antes de Internet, ya lo previó. Y ese hombre, que era católico, le decía a la Iglesia, ¿sabes qué? Deja de pensar siempre y analizar todo en términos de contenidos, porque mientras estés centrada en los contenidos no vas a entender el proceso. Mira el proceso, mira el medio. ¿Os acordáis de la famosa frase que todo el mundo repite sin entender? El medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya el propio modo de comunicar, el medio, me configura en mi manera de entender el mundo. Y os voy a poner un ejemplo, porque luego el discípulo de McLuhan, uno de sus discípulos que fue director del centro McLuhan en la Universidad de Toronto, que se llama Derrick de Kercove. Derrick de Kercove tiene varios libros, uno de ellos se llama Brain Frame. Brain Frame, que quiere decir marco mental o marco cerebral. En ese libro, él recoge esa inquietud de McLuhan y dice, ok, vamos a ver cómo se enmarca el cerebro a base del modo como comunica y analiza cómo con la irrupción de la escritura
y el aprender a leer, cuando nosotros leemos en una lengua como la nuestra, de izquierda a derecha, analizamos, sin darnos cuenta, una serie de ítems pequeños que son las letras, y el cerebro le da sentido a lo que los ojos ven. El ojo izquierdo ve cada uno de los caracteres y el ojo derecho ve la globalidad. Y la síntesis se hace a nivel de córtex cerebral. Y eso es el brain frame textual. Cuando nosotros, que estamos acostumbrados, los de la galaxia Gutenberg, estamos acostumbrados a leer y a escuchar una homilía, pues estamos en un ambiente que conocemos. ¿Qué pasa cuando viene el smartphone? ¿Qué pasa cuando viene el videoclip? ¿Qué pasa con el medio red? El medio red multimediático, que tiene texto, datos, audio y, de una manera muy importante, involucra el cuerpo. Ya no estamos allí tirados en la televisión. Con el telecomando más o menos, bueno, el mando a distancia algo implicó al cuerpo. Estoy apalancada en el sillón, pero puedo intervenir un poco. Pero con los smartphones y las tabletas y los videojuegos, todo el cuerpo empieza a reaccionar. Y además las emociones se involucran de una manera mucho mayor. Y los ojos ya no son capaces de leer de este modo. Los niños ya no leen letras. O sea, ellos revisan la pantalla como revisan sus videojuegos y sus videoclips. El brain frame de los niños ya no es el nuestro. Por lo tanto, nosotros como Iglesia no podemos seguir anclados en una cosa de antes de la generación inmediata. Es ridículo que nosotros todavía, perdón que lo diga en estos términos, damos documentos. ¿Quién se entera de esos documentos? O sea, hay que ver el brain frame, a quién queremos llegar, y no digo que no haya gente todavía como yo, que bueno, sobrevivo, y tengo el brain frame gutenbergiano, pero hay muchísimos que ya no. Entonces, al contemplar el proceso de consumo y de recreación de la información, yo tengo que focalizar a mi cliente. Decía Fernando, y dice bien, yo tengo una, vamos a decir, una consultora en términos, es de comunicación y de inteligencia colaborativa, ¿vale? Todo el mundo está centrado en el cliente, porque saben que si no llegan a su cliente y no se dan una idea de lo que se llama el Customer Journey, que quiere decir la experiencia del cliente conmigo. ¿Qué le pasa cuando llega a mi página web? ¿Qué le pasa cuando llama por teléfono y yo le contesto? ¿Cuál es su itinerario? ¿Dónde se siente frustrado? ¿Qué espera y no le doy? ¿Qué espera y si le doy más de lo que esperaba? ¿Cómo es su experiencia conmigo? Todas las empresas están centradas en el cliente, en el usuario, porque si no se mueren. Bueno, nosotros estamos tan centrados en nuestro mensaje, que es excelso. Yo, por Dios, aquí que quede clarísimo, el querigma estamos al servicio de Jesucristo, está claro. Pero no podemos olvidarnos de nuestros destinatarios, que es lo que hacemos. O sea, estamos tan centrados en nuestras propias estructuras, nuestros modos, que nos olvidamos de la gente y de cómo piensan, cómo consumen, cómo reelaboran. Tenemos que hacer un vuelco de la mirada al brain frame, a los brain frames que tienen en este momento nuestros usuarios. Y en segundo lugar, y con eso termino, cuando estamos en un medio red, no podemos todavía nosotros como instituciones, bueno, podemos, claro que podemos, y eso hacemos desgraciadamente, estar trabajando en silos. O sea, ya paso ahora al modo de creación de la información, el modo de creación, cómo es el flujo de comunicación interna en nuestras estructuras, en nuestras instituciones. Sabéis que el Papa Francisco decidió, gracias a Dios, articular los medios vaticanos que estaban cada uno por separado. Yo participé, bueno, estaba allí en el Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales cuando eso era clamoroso y se veía una necesidad, pero no había nadie con el valor suficiente de afrontarlo. Cuando llega el Papa Francisco, yo formé parte del
comité de estudio de cómo podía ser, porque imagínense que eran 9 medios, cada uno nacido en una época distinta, cada uno con un jefe distinto, con un montón de duplicidades, traductores a los mismos idiomas de los mismos textos, cada uno por su lado, y cuando empieza la convergencia digital, todos con su página web, cada uno con su Facebook, su Twitter, en cada lengua. Bueno, obviamente teníamos que hacer una articulación multimedial, dejar de trabajar en silos, porque cuando tu comunicación interna es fraccionada, inconexa, la comunicación hacia afuera es un caos. No se puede ser tan incoherente, y lo somos, lo hemos sido y lo seguimos siendo, pero hay que tirar hacia una concordancia. En el medio red tenemos que funcionar como red, y de hecho la Iglesia es red, es muchísimo más que las instituciones del mundo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que recordarlo y rearticularse de un modo nuevo para responder a estos nuevos paradigmas. Entonces, si el proceso no es cristiano en el sentido, no digo que sea horrible, perverso o ateo, pero no es plenamente cristiano estar cada uno en su rollo, cada uno solito, haciendo sus cosas con su calendario, sus términos, su gente, sus objetivos, sus prioridades. Y los demás, oye, es que ni lo sé. Es que no nos vemos, estamos en la oficina de al lado y no nos hablamos. ¿Pero qué es esto? Cuando estamos en el momento de la intercomunicación. No es fácil, se necesita método, no es fruto de, bueno, de hoy en adelante, no. Hay que diseñarlo y diseñarlo bien. Lo digo porque vosotros, no sé qué os tocará hacer en la vida, además de físicamente comunicar, además de físicamente hacer o programas de radio, tal. A lo mejor os toca organizar la comunicación de vuestros ambientes, de vuestras parroquias, de vuestros lo que sea, congregaciones. Por favor, pensad en la comunicación interna. Pensad que si no somos coherentes en la creación, el modo, el flujo intercomunicado de las cosas, vamos a dar una imagen fraccionada, como de hecho pasa. Entonces, yo os animo a que no os centréis solo en el mensaje, sino en todo lo que implica ese diálogo atento a quién es la persona, quiénes son, cómo consumen, qué hacen con mi mensaje. ¿Qué les quiero decir? Por supuesto, pero ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y ellos qué van a hacer con él? Entender el consumo y reelaboración mucho más participativo que tenemos en este momento como paradigma, red multimedia y, digamos, participación. Bueno, yo creo que ahí me planto y gracias por su atención.